Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas. Espero en Dios se encuentren bien. En este momento vamos a proceder con la lección número 8 sobre lo que es el discipulado, la que sería la clase sobre la iglesia local. Entonces, antes de entrar en esta lección, vamos a poner en manos de Dios, que se haga la voluntad de Dios en nuestros corazones para poder aprender más de su santa palabra. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dame gracias, Señor, por este día más día que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos da de poder nuevamente venir ante ti, mi Señor, a poder estudiar tu palabra, Santo Padre. Mi Señor, pedimos a tu Santo Espíritu que nos guíe y nos ayude a comprender y a retener lo que nos vas a enseñar el día de hoy. También te pedimos quita cualquier distracción que pueda evitar que aprendamos de tu palabra. Y también te pedimos, mi Señor, en este caso personalmente, el que bendigas a mis hermanos y hermanas y que les proveas según tengan alguna necesidad, sea física, económica, espiritual, de techo, abrigo, alimento, sea cual sea, mi Señor, provéeles, bendícelos, mi Señor. Y también te pido que tanto ellos como yo podamos seguir creciendo espiritualmente con estas lecciones, Santo Padre. Gracias, mi Señor, por el tiempo y por estos medios que nos das para seguir estudiando tu palabra. Y te pedimos, Santo Padre, que tengamos siempre un corazón dispuesto a guardar tu palabra, aplicarla a nuestra vida para poder así darle testimonio a las personas que están a nuestro alrededor, que puedan verte reflejado en nosotros, Santo Padre. Todo eso te pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entonces comenzar con lo que es esta lección. Nos dice acá el autor: ¿cuál es el propósito de que yo esté involucrado en una iglesia local? Entonces nos dice acá: Dios ha establecido tres grandes instituciones en la tierra: la familia, el gobierno civil y la iglesia local. Es a la iglesia local que Dios ha comisionado para que lleve a cabo el propósito de Dios de alcanzar a los perdidos y perfeccionar a los salvos. Por tanto, el plan de Dios para el cristiano se cumple de mejor manera en conexión con la iglesia local. El propósito de esta lección es el de inculcar en el individuo el papel central que la iglesia local desempeña en su vida diaria. Ahora, ¿qué es la iglesia local? Vamos entonces a ver lo que es este primer punto, el punto 1. Dice que la iglesia local, primero, no es un edificio. Hechos 14:27 nos dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Perdón, hermanos, entonces en este caso tenemos que quitar un chip de nuestra mente que muchas veces ya nosotros tenemos como por costumbre, o ya es algo que nosotros decimos, ¿verdad? Por lo menos los domingos o cuando hay alguna clase especial, culto de oración y demás, nosotros decimos vamos a la iglesia. Pero recordemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo de corazón y somos bautizados en una iglesia, nosotros somos la iglesia no es un edificio. Cuando nosotros nos referimos el domingo sería vamos al templo, al culto, vamos al templo el viernes de estudio, vamos al templo en el desayuno de oración, no es vamos a la iglesia, porque si nosotros lo decimos así, muy posiblemente al templo estén asistiendo personas que aún no son salvas o que no forman parte de la iglesia local, que no han sido bautizadas o que no han o que tal vez fueron bautizadas en alguna iglesia de sana doctrina, pero no han pasado la membresía. Ellos no son miembros de la iglesia. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado por cómo nos referimos, porque al fin y al cabo, los que somos nacidos de nuevo, bautizados en una iglesia, somos la iglesia. Fuimos bautizados en el templo para llegar a formar la iglesia. Nosotros entonces no vamos a la iglesia, nosotros vamos al templo, para que tengamos en cuenta eso. Por eso el autor nos dice acá, no es un edificio. Nos dice, adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24 nos dice acá la palabra de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Después nos dice, nuestros cuerpos son templo de Dios. Que acá es lo que nos habla de ser templos del Espíritu Santo. Entonces, ese versículo lo dejo igual para lo que es repaso personal en la casa y continuamos con la lección. No es un grupo denominacional o una congregación, ¿verdad? Y cuando dice acá un grupo denominacional o una congregación, ya se está refiriendo más que todo a un grupo sectario, ¿verdad? Ya llámese pentecostales, llámese adventistas, llámese testigos, lo que sea. Eso no es la iglesia. Un grupo de testigos de Jehová no son la iglesia, un grupo de adventistas no son la iglesia, no es una denominación o una congregación, un grupo de personas. Cuando aquí dice congregación, es en sí un lugar donde se congregan gente, personas,
¿verdad? Pero como les mencionaba anteriormente, primero, si es una secta, son personas que no han recibido a Dios. Y segundo, posiblemente no tengan el bautismo o no lo tengan como es bíblico. Y segundo, si es una iglesia de sana doctrina, donde se congregan 100 personas, se reúnen 100 personas, puede que esas 100 hayan 20 que aún no han sido bautizados o no son miembros de esa iglesia. Entonces, esa no sería la iglesia, no es una congregación, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta eso que les mencionaba. Es el grupo de personas, bueno, aquí nos va el punto se nos va a dar la respuesta. La iglesia local es un grupo de hombres y mujeres que han sido salvos y llamados por Dios para servirle en un lugar específico, el templo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, las multitudes salvas de cada nación. Entonces, acá lo está hablando a nivel general, la iglesia como tal son todas las personas salvas de cada nación, pongámosle de iglesias bautistas o de iglesias sana doctrina, que han sido salvas, pero la iglesia local es donde se reúnen un grupo de personas que han sido bautizadas en ese templo o que vienen de otro templo y están sirviendo actualmente ahí y que fueron aceptados por los diferentes métodos que se puede aceptar una persona, sea por carta de otro pastor o por lo que es testimonio. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora nos dice acá, en 1 Corintios 12:27, Pablo, escribiendo a gente salva, declara claramente, sois el cuerpo de Cristo. Pablo compara el cuerpo de la iglesia con el cuerpo humano en este pasaje. Y aquí sí es muy importante, sí lo voy a leer porque el punto sí hay que explicar varias cosas. Entonces vean lo que dice acá, Pablo compara el cuerpo de la iglesia con el cuerpo humano en este pasaje. 1 Corintios 12, 14 al 27. Dice así la palabra de Dios. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces recordemos los miembros de una iglesia local que adquirieron la membresía por bautismo son el cuerpo de Cristo, en este caso, que es lo que nos menciona aquí Pablo. Y vamos a ir viendo lo que se refiere todo este versículo en 1 Corintios. Dice el punto A, cada miembro tiene una función diferente. Entonces, primero, tenemos que recordar eso. Dios a nosotros nos da talentos, Dios a nosotros nos da dones. ¿Por qué? Porque cada don, cada talento va de acuerdo a la función que Dios quiere que nosotros ejerzamos en la iglesia de la cual somos miembros. Entonces, si Dios quiere que alguien sea maestro de niños, esa persona va a tener los dones y los talentos especiales para ser maestra de niños, igual que es maestro de adultos y demás, el que es diácono. Cada uno tiene una función. Entonces, como decía acá Pablo, la mano no puede decir o no podemos pensar, o imaginémonos más bien, perdón, que todo el cuerpo fuera una mano. Entonces, ¿dónde estaría el cuerpo? O que todo el cuerpo fuera solo un ojo. ¿Dónde estaría el cuerpo? O sea, todos tenemos opciones diferentes. Y tenemos también que ser sabios y reconocer que hay funciones para las cuales Dios no nos ha capacitado, o hay funciones para las cuales tal vez aún no estemos preparados, o del todo Dios no tiene para que nosotros ejerzamos tal función o tal ministerio en la iglesia. ¿Cómo sé yo entonces qué me corresponde a mí?
mediante la oración y el estudio de la palabra de Dios, poco a poco Dios me va a decir en qué ministerio me va a colocar, en qué necesita o Él quiere que le sirva. Pero mientras yo me tengo que preparar, tengo que ir creciendo espiritualmente, tengo que crecer en oración, tengo que congregarme y dar testimonio con mi vida de que soy cristiano, de que soy regenerado, de que soy hijo de Dios, para saber cuál es la función específica que Dios me quiere dar en la congregación de la cual soy miembro. Después me dice, ningún miembro puede funcionar solo. Es otro aspecto importante que podemos resaltar de la lectura de Corintios, ¿verdad? Si la iglesia solo tuviera pastor y no tuviera maestros, diáconos ni nada, imaginémonos cómo sería un culto los domingos. El pastor no podría cantar y tocar piano y tocar guitarra al mismo tiempo. Y tampoco podría estar dando la clase de adultos, la clase de niños, la clase de jóvenes al mismo tiempo, ¿cierto? Así como el cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro tiene su función, una iglesia funciona igual. Cuando somos parte de la iglesia y ya sabemos o identificamos para qué ministerio Dios nos quiere o en cuál ministerio Dios necesita que le sirvamos, vamos a tener que servir ahí, sea como maestro de niños, sea como maestro de jóvenes, como maestro de adultos, cada uno como el ministerio. Todo eso para colaborar con el pastor y para colaborar con el correcto funcionamiento de la iglesia. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ningún miembro puede funcionar solo. La iglesia es un conjunto de hermanos, un conjunto de siervos del Señor que sirven en diferentes áreas para un fin común. Así como nuestro cuerpo tiene miembros diferentes, pero todos tienen un mismo fin, servir a nuestro propio cuerpo, nosotros como siervos de Dios, nuestro fin es servir a Dios y colaborar con cada función dentro de la iglesia. ¿Okay? Después dice, cada contribución de los miembros es importante y es otro aspecto. Muchas veces hemos escuchado que hay personas que llegan a una iglesia y lo primero que quieren hacer es servir. Y cuando se les dice, bueno, por el momento, ayúdenos con la limpieza del templo, ayúdenos con la limpieza de los baños, ayúdenos con la limpieza de las aulas, la persona puede hasta enojarse y resentirse o decir, no vuelvo. ¿Por qué? Porque ven que es un trabajo o sienten que es un trabajo que se puede menospreciar. ¿Cómo me van a decir a mí que limpie el baño? ¿Cómo van a decir a mí que limpie el templo? Pero vean también lo que nos dice Pablo acá, hablando con el cuerpo. Los miembros que nosotros tenemos en el cuerpo, que creemos que son menos decorosos, son los que mejor vestimos, son los que mejor guardamos, los que mejor cuidamos. Y así es el trabajo para Dios. Cualquier trabajo que hagamos para Dios, que nosotros pensemos que es el menos decoroso o que es el menos bonito, tiene gran significado, tiene gran impacto. Primero, porque tal vez no cualquiera esté dispuesto a realizarlo. Y segundo, porque imaginemos, por poner un ejemplo, esta persona que diga, ay no, ¿cómo Dios va a querer que yo limpie los baños? Yo quiero ser maestro de adultos, pero tal vez no tiene ni la madurez, ni el conocimiento, ni la aprobación de Dios para que sea maestro de adultos. Dios por el momento quiere, mientras esa persona se prepara y crece espiritualmente, quiere que ayude o contribuya con la limpieza del templo. Pero imaginemos que nadie quiere limpiar el templo. Y llegamos el domingo y todos los baños sucios, todas las bancas llenas de polvo, la cocina sucia con platos sucios. ¿Qué imagen nos llevaríamos nosotros de ese templo? Nosotros podríamos pensar, bueno, si el templo es así, ya me imagino el desorden que tiene esta iglesia como miembros. Y más de uno tal vez saldría corriendo. Pero si nosotros vemos un templo bien cuidado, un templo limpio, un templo ordenado, ¿qué vamos a inferir en este caso? Mira, si el templo es así, es porque los miembros de esta iglesia son ordenados, los miembros de esta iglesia se preocupan por mantener limpia la casa de Dios. Debe ser una buena iglesia. Entonces vamos lo importante, ¿verdad? Toda contribución es importante. No hay ningún trabajo en la obra del Señor que sea, que sea poca cosa para Dios. Y ahí me recuerda una vez una historia que nos contó un maestro del seminario que llegó un muchacho a la iglesia donde él, perdón, llegó un muchacho al templo, ven, hasta yo me confundo con eso, llegó un muchacho al templo donde él era el pastor y de pronto otro le dijo, quiero ser misionero. Entonces el pastor contaba que le dijo, bueno, si usted quiere ser misionero,
primero empecemos limpiando los baños y limpiando el templo. Entonces el muchachito como que se enojó y se resintió y llegó y le preguntó al pastor que por qué, si él iba a ser misionero, tenía que limpiar baños. Él iba a ir a abrir una iglesia, iba a ir a abrir un templo para tener una iglesia y él no pensaba en limpiar baños, él pensaba en trabajar para el Señor. Entonces el pastor le decía, sepa que si usted se hace misionero y va a abrir una misión, va a tener un templo, al principio le va a tocar a usted solo limpiar los baños, limpiar la iglesia, arreglar todo. Que usted tenga una misión no quiere decir que el primer domingo van a llegar 50 personas. Como nos dicen Hechos y se puede tomar la actualidad, Dios poco a poco va a ir añadiendo a las personas a la iglesia. A las personas que van a ser salvas las va a ir añadiendo para que empiecen a llegar al templo. Pero mientras, le explica el pastor al misionero, usted se le va a tener que jugar solo. Y ahí ese muchacho comprendió en sí lo que él si se puede decir así, se estaba metiendo. Entonces vemos lo importante, como dice acá, ninguna contribución se tiene que menospreciar. Todo es al fin y al cabo para la obra de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y tampoco tenemos que menospreciar a los hermanos que solo limpian. Ah, mira, este hermano solo limpia, no es maestro ni nada, no. Porque ese hermano o esa hermana que limpia muchas veces está haciendo lo que tal vez nosotros no estaríamos dispuestos a hacer. Y al fin y al cabo, el que ve quién hace las cosas de corazón y quién no es Dios. Y Dios a cada uno va a darle la recompensa por eso. Eso es algo en lo que tenemos que pensar. Y eso nos dice acá, un cuerpo funcionando apropiadamente opera como una unidad. Y eso también es importante. Imaginémonos que yo tengo mi cuerpo, pero mis manos solo en teoría las puedo usar como pies y mis pies solo las pudiera usar como manos. ¿Cómo sería ese cuerpo? Tendría que comer con mis pies, lavarme los dientes con mis pies y tendría que caminar con mis manos y moverme con mis manos. Ese cuerpo mío estaría funcionando apropiadamente, ¿no? Ni como una unidad, porque al fin y al cabo las manos están haciendo algo para lo que no fueron establecidas y los pies tampoco. Pero, así como en mi cuerpo Dios me dio todos mis miembros que funcionaran apropiadamente para que toda la unidad funcionara bien, así tiene que ser el templo de Dios. Entonces, todos los siervos de Dios que están sirviendo en cualquier ministerio, tenemos que ser ordenados, tenemos que hacerlo de la mejor manera, tenemos que funcionar bien para que la obra de Dios, comunidad, avance y progrese de la mejor manera. Muy bien, continuamos. Nos dice acá, ¿cuál es la función de la iglesia local? La primera iglesia local en la Biblia fue organizada en Jerusalén en Hechos. Estos cristianos organizaron su iglesia con los siguientes propósitos. Esto vamos a ver. Bueno, vamos a ver estos versículos también, que están en Hechos 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Primero, enseñar la palabra de Dios. Una iglesia tiene que enseñar la palabra de Dios. Y vemos que no solo esto, ahorita vamos a verlo más adelante también, pero conforme una iglesia nos demuestre que cumple con todas estas funciones, no la podemos saber que es una iglesia sana doctrina, pero si hay una iglesia que tal vez, digamos, cumple todas las funciones que les voy a mencionar, pero no predica la palabra de Dios o no muestra interés en la oración, habría que ver qué está sucediendo en esa iglesia, porque posiblemente no sea una iglesia sana doctrina. Primero, si no se predica la palabra de Dios, ¿qué van a enseñar? Segundo, si no es una iglesia que mantenga o invite
a su congregación a tener lo que es cultos de oración o la oración constante, ¿qué están enseñando? Entonces, todo eso, o esa es la función para entender que es una iglesia en realidad sana doctrina y si es bueno de verdad estar ahí. Entonces, primero enseña la palabra de Dios. Tienen un compañerismo con otros cristianos y entendamos que compañerismo no es fiestas. Ahora, no necesariamente tienen que ser fiestas, van a haber actividades, pueden haber celebraciones, Día de las Madres, Día del Padre y demás, pero el compañerismo va más allá. El compañerismo es cómo nos relacionamos con los demás hermanos cuando damos clases, cómo nos relacionamos al hacer una consulta o al replicar una consulta. Eso es el verdadero compañerismo. Compañerismo es que en cualquier actividad, sea alguna actividad de celebración o sea una actividad como clases o estudios, yo demuestro respeto hacia mis hermanos y mis hermanos demuestran respeto a mí. Si nosotros llegamos a un lugar donde no hay respeto, ¿cómo va a ser eso una iglesia del Señor? Entonces tengamos en cuenta eso también. La oración, era lo que les mencionaba. También dice para llevar a cabo las dos ordenanzas de la iglesia, que es el bautismo y la cena del Señor. También para hacer testimonio del poder y la gracia de Dios. Para asistirse y ministrarse mutuamente, que acá, bueno, ahí van a ir viendo cada uno de los versículos. Para alcanzar a la comunidad, lo que es cumplir con el evangelismo. Y para glorificar y alabar a Dios. Dice, la prioridad más importante de la iglesia local es la de edificar, enseñar, fortalecer y cimentar a los santos. O sea, la prioridad más importante de la iglesia debería ser el crecimiento espiritual de los santos, de cada uno de los miembros, de cada una de las personas que ha recibido a Cristo en el corazón y por lo tanto está apartada para Dios. Eso es ser santo, ser apartado para Dios. En el momento que yo recibo a Cristo en el corazón, ya yo soy santo, ya mi vida está apartada para Él. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Que la iglesia no se estanque, que haya un constante crecimiento. Pero si llegamos a un lugar donde no notamos un crecimiento, no se preocupan por enseñar correctamente, por fortalecer, por tener cimientos fuertes, ¿qué tipo de congregación o qué tipo de iglesia será esa? Entonces, por eso es necesario también notar esto, ver que el lugar donde estemos tenga esa prioridad, que la iglesia local, que los miembros se fortalezcan, crezcan, que se enseñe de la mejor manera, ¿verdad? Para por fortalecer así lo que es el cuerpo de Cristo. Ahora nos dice, ¿cómo funciona en el cuerpo de la iglesia? Durante su vida cristiana usted debe crecer en tres áreas amplias y generales según se detalla en Efesios. Dice que vamos a ver qué dice Efesios 4:12. Dice así la palabra de Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nos dice acá, primero, en la primera área, perfeccionar a los santos, observar y aprender. Su primera prioridad deberá ser someterse a la enseñanza de la palabra de Dios para aprender a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que sea. Los demás versículos, hermanos, los van a leer aparte ustedes para su crecimiento personal. Mateo 11:28 y los que siguen, ¿verdad? Entonces, perfeccionar a los santos. Primero, mi prioridad debe ser, tanto primeramente como alumno, someterme y tener un corazón dispuesto a recibir la enseñanza de la palabra de Dios y aprenderla, no solo escuchar por escuchar. Y si soy maestro, si soy predicador y demás, igual. Mi prioridad debe ser someterme primero yo en mi crecimiento personal a la enseñanza de la palabra de Dios para enseñarla de la mejor manera. Después, la obra del ministerio, participar. Con el tiempo usted crecerá naturalmente al punto donde podrá empezar a servir y tomar algunas funciones básicas a través de los ministerios ya establecidos en su iglesia. Entonces vemos que la iglesia tiene varios ministerios, ¿verdad? Lo que son los diáconos, los maestros, eh, las personas que dirigen, los músicos y demás. Pero que no dice acá, primero, con el tiempo, cuando yo madure, cuando yo naturalmente esté creciendo, ¿verdad? Hasta el punto que yo tenga tal conocimiento de la palabra de Dios y que muestre un carácter tal digno de ser llamado hijo de Dios, ¿verdad? Donde puedo empezar a servir y tomar funciones, pero es lo que dice aquí, básicas. Eso va gradualmente. Yo no puedo pretender con 2 meses de estar en un seminario ya creerme el predicador, el mejor predicador de esa iglesia o inclusive la competencia del pastor. No, mi crecimiento
en el ministerio es gradual, poco a poco. O sea, a través de los ministerios, ahí Dios va a ir viendo si mi crecimiento es sincero, si, si mi amor por Él es sincero y mi crecimiento de verdad maduro espiritualmente hablando, Él me va a ir poniendo. Como se dice, me va a ir ayudando a escalar en el servicio. Pero eso depende de mí y de cómo yo sí le sirva a Dios. Si lo hago de corazón o si más bien lo estoy haciendo para que me vean solamente o para vanagloriarme. Todo eso Dios lo ve, Dios es el que me va a ir abriendo puertas dentro de la iglesia en el servicio para Él. Después nos dice acá la edificación del cuerpo de Cristo, guiar. En la forma que va creciendo continuamente, deberá alcanzar el punto en que usted podrá empezar a ministrar a otros en la misma manera en que ha sido ministrado. Y es un ejemplo que yo les pongo a ustedes, por lo menos con el discipulado. Estudienlo, de verdad revisen los versículos que no se leen, porque eso es para el crecimiento personal de ustedes. Aparte, mantengan una vida de oración fuerte. ¿Por qué? Porque yo se los he dicho. Ahorita, bueno, estamos los videos, más prontamente se les dará el material, los libros, pero cuando tengan los libros, Dios puede ponerles personas para que ustedes mismos los disipulen. Cuando ustedes reconozcan que esa persona aceptó a Cristo como su Salvador, ustedes mismos eso que les estoy enseñando lo pueden enseñar. Y para eso hay que prepararse también. Entonces, conforme ustedes van creciendo, también van a tener la responsabilidad de alcanzar, de llevar almas a los pies del Señor y de enseñarles, de discipularlos. Muy bien, por eso es tan importante el crecimiento personal que también ustedes y yo tengamos. Ahora dice acá, estas tres áreas o etapas pueden ser comparadas generalmente con las etapas en el crecimiento físico, niñez, adolescencia y edad adulta. Sea paciente, este proceso toma tiempo. Solo esté seguro de permanecer fiel a la institución establecida por Dios, la iglesia local. O sea, como dice Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Seamos fieles a congregarnos, a asistir al templo, cada estudio que se haga, los domingos, seamos puntuales en todo. Agrademos a Dios con nuestra vida, ¿verdad? Seamos pacientes. Seamos pacientes. Todo eso, el servicio que Dios tenga para nosotros, toma tiempo, pero está ahí. Y Dios nos lo va a dar en su tiempo. Ahora les acá preguntas básicas. ¿Cómo puedo encontrar la iglesia local a través de la cual Dios quiere que yo sirva? Ore acerca de esto. Pídale a Dios que le muestre cuál iglesia debe asociarse o de cuál iglesia debe ser miembro. Si por algún motivo tenemos que cambiarnos de congregación, tenemos que cambiar a asistir a otro templo, y yo quiero en algún momento servir, porque al fin y al cabo Dios lo que busca es que le sirvamos siempre, tengo que ponerlo en oración. Pedirle a Dios que me muestre primero en cuál iglesia debo ser miembro y que me abra las puertas de un ministerio en su tiempo y según su voluntad. Después nos dice, observe las cualidades de la iglesia en particular y compárela con los requisitos bíblicos de una buena iglesia. Aquí hay algunos, veamos. Hay evidencia de ganancia de almas. Es una iglesia que se ve que se preocupe por el evangelismo, por ganar almas para Cristo, o simplemente es una iglesia que somos los que somos y estamos los que estamos y punto. No me preocupo por evangelizar personas, por llevar almas a los pies de Cristo. Si es una iglesia, si se puede decir así acomodada, que no se preocupa por evangelizar, no es una buena iglesia. Después nos dice acá, creen, enseñan y predican la Biblia como la palabra de Dios y como la guía infalible para sus vidas. Si es una iglesia de sana doctrina, todo se va a basar en la palabra de Dios. Pero si vemos que se basan en algún otro libro, en algún libro de sectas o algo así, ya sabemos que no es una buena iglesia. Se le anima a los miembros a leer y estudiar la Biblia tanto como el liderazgo. Se preocupa esa iglesia porque oremos, porque estudiamos la Biblia, porque nos congreguemos. O es una iglesia que nos deja la libre. Si es una iglesia que no se preocupa por el crecimiento espiritual de sus miembros, ¿qué tipo de miembros tiene esa iglesia? Pensemos en esto también. Ministran a las necesidades de la gente. Esa iglesia muestra el carácter piadoso que leímos en Hechos de que todos vendían todo y después repartían y entre todos comían, entre todos ayudaban. O si se dan cuenta que alguien está en necesidad, lo deja ahí, a lo que sea, ¿verdad? Ese es otro aspecto de saber si esta iglesia es una iglesia verdadera. Y por último, envían y sostienen a los misioneros. Y en este punto hay que tener en claro algo, ¿verdad? Enviar y sostener misioneros no es cualquier cosa. Posiblemente usted y yo en algún momento estemos o estamos en una iglesia que no tiene misioneros, pero cumple todos los puntos anteriores.
Que una iglesia no tenga misioneros o misiones actualmente no quiere decir que sea una mala iglesia, porque puede que cumplan todas las evidencias anteriores, pero sobre esta no. Pero recordemos que primero, para abrir una misión, enviar un misionero, no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona preparada. Segundo, tiene que haber un fondo para ayudar a abrir esa misión. Tiene que haber dinero, pero si es una iglesia pequeña, donde los diezmos y ofrendas que se recaudan alcanzan solamente para sostener ese templo, esa iglesia, difícilmente se va a poder sostener un misionero. Entonces, todo eso, si la iglesia en ese momento no tiene misiones, pero en un momento quiere tener misioneros, la iglesia va a orar, va a poner en manos de Dios esa necesidad, ese deseo de enviar una misión. Y Dios poco a poco va a ir agregando a las personas que se van a preparar de corazón para irse a otra provincia o a otro país a enseñar la palabra de Dios. Entonces, esto no es un aspecto, ¿verdad? Que se tenga eh, a juicio, ¿verdad? Porque nosotros mismos podemos identificar cuando una iglesia efectivamente puede mandar misioneros y simplemente no quiere, no le da la gana, o si la iglesia por el momento no puede, pero tiene planes o planifica en algún futuro poder enviar o abrir misiones dentro del país y fuera del país. Entonces, en este caso sí es importante aclarar lo que es este punto. Entonces, hermanos, esta sería la lección número 8 sobre la iglesia local. Espero que todo haya quedado claro. Cualquier consulta me la pueden hacer llegar. Espero en Dios que hayan entendido, que hayan crecido igual que yo. Y vamos a cerrar con una oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Señor, por este día más de vida que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos diste de poder estudiar nuevamente tu palabra. Gracias, mi Señor, porque has dejado en la tierra una institución como la iglesia local donde podemos congregarnos y, ante todo, crecer espiritualmente para ti, mi Señor, para agradarte, para honrarte y para poder servirte, mi Señor, como tú lo mereces, mi Señor. Te pido, Santo Padre, que tengamos siempre vidas dispuestas a glorificar tu nombre, a exaltarte como tú te lo mereces, a dar testimonio de que somos tus hijos, mi Señor, y que tengamos el carácter de Cristo, que lo representemos con nuestras vidas y que siempre podamos vivir vidas consagradas a ti, Santo Padre. Gracias, mi Señor, por este estudio, gracias por los medios y gracias por todo el tiempo que nos has dado para poder estudiar tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, buenas tardes, hasta luego.